Buenas noches. Bueno, este pequeño repaso es algo para complementar las clases anteriores sobre la redacción, ¿verdad? Entonces, em, lo primero que vimos fue em, la parte de, del párrafo introductorio. Ujú. Entonces, recordemos que el párrafo introductorio es aquel párrafo que dentro de un texto da un pormenor del tema que se está tratando. Aprender a redactar un párrafo de introducción puede ser a veces una tarea difícil. En la introducción se da una definición o explicación breve del tema escogido, su contexto o utilidad. También se mencionan ejemplos, tipos, clasificaciones, causas, beneficios, consecuencias, datos en general. Entonces recordemos que el párrafo introductorio más o menos está conformado por 7 renglones. Es un párrafo donde tomamos el título y damos a conocer de qué vamos a hablar. Podemos resumir de alguna manera eh, el tema en el que vamos a hablar. Podemos mencionar algunos tipos de acuerdo al tema que tenemos en redacción, clasificaciones, causas, beneficios, consecuencias, como acabamos de leer, datos en general, pero solamente mencionados. ¿Para qué? Para poder, mediante los siguientes párrafos de desarrollo, desarrollar y tomar mejor. Eso me da a que, eh, a que este tipo de párrafos eh, me dan mejor, me dan un mejor argumento para poder desarrollar, valga la redundancia, los párrafos de desarrollo. Okay. Y tenemos algunos ejemplos. Dice, el cigarrillo es un problema que se ha necesitado en varias décadas para poder concientizar a los fumadores de sus riesgos, pues los aglutinantes con que se hacen la industria y su estatus social son un fuerte contrapeso a las campañas sociales contra el tabaquismo. Entonces, este ejemplo de párrafo es un tipo científico. Como lo podemos ver, estamos utilizando alguna, algún conocimiento científico para poder empezar a hablar sobre este tema. Tenemos otro que es tipo anecdótico. Es un problema, dice, es un problema muy importante en la actualidad, pero cuando yo era joven no se conocía nada sobre el calentamiento global, pues si bien se buscaba el cuidado del planeta, no se tenía información factible de ello. Por eso es que introduciremos nuestro criterio en el mismo tipo anecdótico, ¿verdad? Entonces aquí tenemos como podemos tomar algún argumento de nuestra vida y podemos iniciar con eso. Ok, tenemos otros, ¿verdad? Que se llama tipo resumen, contexto o enumeración y los vamos a leer. Dice, quizás nadie pensaría que los prototipos de los primeros videojuegos allá por los años 50 llegarían a convertirse en una poderosa industria que son hoy en día. Juegos que rivalicen en costos a las grandes producciones cinematográficas, guionistas profesionales que se encargan de las historias, actores y de todo equipo detrás de que tiene por tarea dar vida a estos mundos virtuales. Esta forma de entretenimiento forma parte de la cultura y por tanto es necesario entenderla. Y tenemos otro, la pena de muerte es uno de los temas polémicos en los que se respecta, res- en lo que respecta a las sanciones penales de los sistemas carcelarios de todo el mundo, desde los tiempos más antiguos, castigar con la muerte de un criminal ha sido una constante en diversas culturas y en prácticamente todas las épocas. La ley del talión, el sistema jurídico de los sumerios, en el cual ya se establecía que la pena siempre iba en correlación directa con el crimen cometido. Entonces veamos que aquí tenemos párrafos introductorios
contexto o enumeración, tipo resumen, ¿verdad? Donde tomamos alguna información, ¿verdad? De lo que vamos a hablar y hacemos un tipo de resumen. ¿Qué va a pasar en el párrafo de desarrollo? Ese tipo de resumen lo vamos a tratar de irlo enriqueciendo, ¿verdad? De ir tomando más información. Obviamente nosotros durante la clase pues no tenemos ningún material a mano, ¿verdad? Como internet, páginas web, libros o demás. Entonces, por eso es recomendable de los temas propuestos tomar con el que más me puedo yo familiarizar y de los que más tengo yo conocimiento. Vamos a ver, tenemos otros ejemplos. Ahí dice uno que se puede iniciar con una pregunta. Entonces, dice, ¿tiene usted o algún amigo conocido, familiar, vecino, sumergido en el mundo de las drogas? Ujú, ujú. Em, lo que tenemos por respuesta, pues gran parte de las personas conocen a alguien con alguno de estos problemas. Entonces vean que ahí estamos iniciando tipo pregunta que nos puede dar también mucho material para continuar en el desarrollo. Y veamos este otro tipo de definición. El tipo de definición realmente en este tipo de pruebas, pues tal vez no es muy factible porque si no tenemos una definición clara, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestro conocimiento, pues es mejor no, pero podemos tomarlo en cuenta y tener presente que ese también es otro tipo. Dice, la contaminación se puede clasificar según el tipo de fuente, de dónde proviene o por la forma de contaminante que emite o medio que contamina. Entonces vean que este es un concepto, un tipo concepto de la contaminación. Y también, ¿verdad? Hay otro que dice también puede hacerlo con alguna cita textual que tenga relación con el tema. Este no es para nada recomendable. ¿Por qué? Porque si yo lo hago con una cita textual, yo tengo que citar el autor, ¿verdad? Y no lo voy a tener a mano por ahí, ¿verdad? Entonces es mejor este, aunque está metido acá en el material, pues es mejor no tomar como este ejemplo. Y tenemos aquí otros. Dice, de esta forma se puede resumir que el problema, ok, este tipo síntesis da más, aunque viene como propuesto como para un ejemplo de introducción, em, la palabra ahí se puede resumir, nos da a entender como que estamos terminando, entonces tampoco sería factible tomarlo de introducción. Podemos cambiarle las palabras, eso sí, ¿verdad? De esta forma, el calentamiento global debe ser todo, se debe de tener en cuenta, vamos a ver, este aquí me está tapando. Se debe tener en cuenta por los gobiernos como una política nacional e internacional que urge nuevos desafíos para frenar las consecuencias de dicho fenómeno. Nuestro planeta, nuestros hijos lo agradecerán, ¿verdad? Este tipo de síntesis, solamente quitar como ese se puede definir porque suena más como que ya va terminando y apenas lo vamos iniciando. Recordemos que el párrafo introductorio tiene como función dar a conocer un poquito el tema, no profundizarlo del todo, sino apenas mencionarlo. Y también llamar la atención del lector para que continúe leyendo aquella redacción. Dice el siguiente ejemplo, tipo aprendizaje, la pena de muerte solo ha demostrado que no siempre para el fin que no sirve para el fin que se ha propuesto. No existen pruebas suficientes para determinar su eficiencia en la prevención de los delitos. Por tanto, no merece su aplicación. Al contrario, se deben impulsas políticas más adecuadas de reinserción social. Sería, sin duda, una herramienta mucho más importante y por sobre todo más humana, tipo aprendizaje.
¿verdad? Entonces aquí tenemos otra estilo pregunta parecida a la que leímos anteriormente, ¿verdad? Entonces ahí tenemos varios ejemplos de lo que es un párrafo introductorio. Luego, una vez que ya tenemos el párrafo introductorio, ya podemos empezar a desarrollar el tema, ¿verdad? Recordemos que nos dan siempre de 3 a 4 temas y de esos 3 o 4 vamos a elegir el que, por el que más yo tenga afinidad, el más que yo tenga conocimiento. Importante, tomo el tema tal y como me lo dan, ¿verdad? Porque uno de los rubros que califica la redacción es tomar el tema tal y cual es, ¿verdad? Y hablar sobre el tema, ¿verdad? No puedo tomar un tema y empezar a hablar de otra cosa que no tiene nada que ver porque se corre el peligro de que bajen muchos puntos, ¿verdad? Ok, una vez que ya tenemos el párrafo de introducción, entonces vamos a continuar con el párrafo de desarrollo. Y vean que en el párrafo de desarrollo es donde ahí tenemos que eh, subir, ¿verdad? La redacción es como una montañita que iniciamos, ¿verdad? Desde abajo, vamos subiendo, llevamos a la cumbre y tenemos también que bajarla, no podemos dejarla ahí, ¿verdad? Dice, en el desarrollo se explican todos los ejemplos que hemos mencionado en la introducción, clasificaciones, y demás mencionados en la introducción. Se pueden usar varias maneras de desarrollo. Por ejemplo, siempre se debe escribir de 3 a 5 renglones como un tipo párrafo introductorio de esta parte. Luego se pueden ir mencionando los ejemplos de manera general o en viñeta, ¿verdad? Entonces, eso también es importante, que este párrafo es el que tiene una gran tarea dentro de la redacción, ¿verdad? Porque eh, de este párrafo esperamos mucho, esperamos toda la información que queremos tener, este, y es lo que realmente nos va a llevar a la cumbre, ¿verdad? Ok, entonces vean que aquí tenemos un ejemplo. Dice, durante la última década la violencia ha incrementado más en nuestro país por varias causas, la cual afecta en varios niveles y según diversas edades y grupos específicos. Y vean ahí los grupos específicos que está mencionando, ¿verdad? Una vez que tenemos ahí por viñetas, podemos ir terminando de desarrollar cada grupo específico. Si ustedes lo hacen así, pues ahí ya tienen un montón andado e inclusive eh, las 300 palabras más que cumplidas, ¿verdad? Ok. Aquí tenemos el párrafo de conclusión. Vamos a ver. Ujú. Dice que el párrafo de conclusión es dar un consejo o recomendación acerca del tema. Entonces recordemos que ya el párrafo de conclusión es cuando ya vamos cerrando, ¿verdad? Ya tenemos que haber hablado, haber abarcado todos los puntos, haber desarrollado todos los puntos propuestos en el párrafo de introducción. Entonces aquí ya hacemos una recomendación, damos una solución al tema. Dice, llamar a la sociedad a hacer conciencia, elegir el estilo y el lenguaje más apropiado para terminar un texto. Solo depende de la creatividad del redactor. Recordemos que no vamos a terminar de forma abrupta, ¿verdad? Porque va a sonar muy feo, sino que el lector ya diga, ah, ya vamos terminando, ¿verdad? Dice que existen algunas palabras que se usan constantemente que dan a entender que el escrito está llegando a su final. Algunas de las expresiones son de esta forma, hemos visto a lo largo, en resumen, en síntesis, al finalizar, ¿verdad? Entonces, aquí hay ciertas expresiones que inclusive nos ayudan a ya ir concluyendo. Entonces, vean acá 2 ejemplos. Dice, por lo tanto, debemos hacer un compromiso por mejorar y salvar los ecosistemas. Entonces se supone que ya aquí hemos hablado de todos los ecosistemas, entonces aquí ya estamos concluyendo. Aún estamos a tiempo de revertir los problemas del calentamiento global. Sin embargo, debe ser un compromiso de todos empezar en los hogares y enseñar a los más pequeños que es nuestro deber salvar nuestro hogar, ¿verdad?
Y aquí tenemos otro. La conclusión debe, no, perdón, esto es una recomendación. La conclusión debe de cerrar el tema y se debe hacer con cuidado para evitar sonar redundante o muy apresurado, ¿verdad? Entonces ahí hay que ir calculando, ¿verdad? No de un momento a otro ya decimos cerramos y tal vez el tema no está tan concluido, ¿verdad? Se nos falta un montón de hablar. Entonces, ok, acá tenemos eh, conectores, son palabras de enlace. Este tipo de palabras nos ayudan a enlazar un párrafo a otro. ¿Para qué? Para que esto lleve un hilo conductor y no nos perdamos. Esto nos ayuda a continuar la idea, ¿verdad? Y a no salirnos del tema. Algunas frases o palabras puede ser causa y efecto, en concordancia, porque, por consiguiente, por esta razón, de allí que, puesto que, por lo tanto, adversativas o de ruptura, pero, sin embargo, a pesar de, por lo contrario, por más que, por otra parte, aunque un ejemplo de eso puede ser cuando yo hablo, no sé, del calentamiento, no sé, o de, no sé, contaminación, por ejemplo. Entonces, yo puedo inventar de esa manera. En ciertas zonas de nuestro país hay grandes problemas de contaminación. Por lo tanto, los costarricenses debemos de tratar de crear grupos de ambientalistas, ¿ves? Entonces, de esta forma yo voy introduciendo, perdón, voy enlazando un párrafo de otro con estas palabras, como yo acabo de dar el ejemplo. Vean que aquí de temporal, después, antes, anteriormente, más tarde, de orden, primero, a continuación, resumen, por dichas razones, en suma, en conclusión, ¿verdad? Y aquí vienen otras, ¿verdad? Que también nos ayudan, que ustedes en su casa van a ir leyendo, ¿verdad? En causa y efecto, en énfasis, reafirmación, constante, condición, ejecución, ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos ahí muchos ejemplos, lo cual a ustedes les van a ir ayudando a la hora de ir practicando, ¿verdad? Ok, ya acá, signos de puntuación, ya lo tenemos en la clase anterior que ya la tenemos grabada. Ok, solamente voy a cerrar acá y voy a volver a retomar el documento. Aquí está, este documento, ok, aquí lo tenemos, que es el documento que nos dan para redactar, ¿verdad? Ese es el documento que siempre nos brindan para poder redactar. Espero que se vea en la pantalla. Bueno, yo supongo que se está viendo en la pantalla. Ujú, creo que sí. Entonces, este documento es un ejemplo del cuadernillo que a ustedes les van a entregar el día de su examen, ¿verdad? Y tienen aquí todas las indicaciones, inclusive lo que se califica dentro del folletillo. Y dice que tiene un esquema de ideas por si ustedes quisieran hacer primero una lluvia de ideas del tema elegido. Luego tiene unos espacios para borrador y luego, ¿verdad? El documento que es el que van a calificar. En este documento ya ustedes tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? Centrar el título, dejar sangría en cada párrafo, el primer renglón de cada párrafo. Recordemos que la sangría es el grosor de un lápiz mongol. Los párrafos de 5 o 6 renglones, no dejar párrafos dentro de ellos, perdón, no dejar renglones dentro de los párrafos, sino seguido. Y tenemos 3 páginas. Ajá. Y luego al final dice
el instrumento para calificar la prueba, que sería muy importante que aunque ya esto se ha hecho en clase, que ustedes lo retomaran y lo leyeran para que ustedes empiecen a tener el cuidado y a practicar cuáles errores no debo de tener ese día. Entonces, chicos, espero que les haya servido este pequeño repaso. Cualquier duda, este, a mi WhatsApp, ¿verdad? O por el grupo por privado y recordar las redacciones, las prácticas de redacciones para poder hacer correcciones y continuar con nuestras clases. Buenas noches.